Bueno, chicos, vamos a continuar con esta parte de donde nos quedamos. La clase pasada lo que hicimos fue crear dos capas. La capa common, que tiene nuestras entidades de medición, sensor y usuario, y nuestras interfaces de repositorio genérico. Y estamos creando nuestra capa de acceso a datos como un repositorio genérico, ¿sale? Ahí, bueno, pues implementamos, acuérdense, nuestra interfaz de repositorio genérico, y la vamos a hacer a través de nuestro cliente Mongo, ¿sale? De MongoDB. Bueno, nos quedamos, hicimos el create, el read y el delete. Nos falta el update y el buscar por ID. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. El buscar por ID, pues simplemente es que me regrese de mi colección .where aquí, como por ejemplo aquí no me aparece el where, eso es porque debo de agregarle, a ver, ¿dónde está? No es cierto, debo de hacerlo primero un find, aquí que debo de encontrar alguno, ese find me sirve para hacer una consulta, una consulta directa. Por ejemplo, nuevamente puedo utilizar una lambda para un registro que yo le voy a llamar P, cuando el ID sea igual al ID que me están pasando. Entonces, esta consulta, como el método no sabe exactamente qué es lo que le voy a poner aquí aquí adentro, pues dice que me regresa una colección de Mongo, colección de objetos de tipo Mongo. Pero al ser un ID, teóricamente nomás me pudiera regresar un solo objeto. Entonces yo tengo que agregarle al final single or default. Este single or default lo que hace es regresarme el primer elemento de la lista o del resultado de la consulta. En dado caso de que no haya ninguno, o de que haya más de uno, me va a regresar un null. Por eso el default, ¿sale? Que teóricamente, si yo estoy buscando un objeto por un ID, es porque existe. Entonces, y el ID no se debe de repetir, por lo tanto, nada más me va a encontrar un solo objeto, ¿sale? Y ahora para el update vamos a usar aquí otro, por ejemplo, vamos a poner aquí un try. Y le vamos a hacer colección punto update one, dice que actualiza 1, y aquí nada más le voy a pasar la entidad. A ver si es update o es replace. No, perdón, replace one. Y aquí yo le tengo que decir cuál es el que va a reemplazar. ¿Cómo lo va a reemplazar? Pues tengo que decirle cuál es el que quiero que reemplace. Entonces utilizo también una lambda similar a la que usamos hace un momento. Cuando el ID es igual al de la entidad que me están pasando,
ID, y con qué lo voy a igual, doble igual, ahí está. Ajá. ¿Con qué lo voy a reemplazar? Con este. Ajá. Con este elemento. La primera es así como que el where, ¿con cuál lo vas a reemplazar? Aquel que cumpla esta condición, ¿no? En el cual el campo ID sea igual al ID de la entidad que me están pasando acá arriba. Ajá. Y lo voy a reemplazar con esta entidad completa. ¿Sale? Ok, y aparte el replace one me regresa punto. Vean que hay uno que dice modified count. Ajá. O sea que aquí me puede decir cuántos fueron los que se modificaron. Y entonces yo puedo usar algo similar al de arriba para decirle, bueno, pues regrésame. Si esto es igual a 1, entonces regrésame la entidad. Y si no, pues regrésame un nulo. ¿Sale? ¿Hay dudas con esa instrucción? ¿No? ¿Qué estoy diciendo? De mi colección, de toda mi colección, dice reemplaza 1. Ajá. ¿Cuál vas a reemplazar? Ah, pues el que coincida, que el ID sea igual al ID de la entidad que me estás pasando. ¿Con qué lo vas a reemplazar? Pues con esta entidad. Entonces, cuenta cuántos modificaste. Y si esto es igual a 1, pues regrésame la entidad completa, y si no, regrésame un nulo. En dado caso que haya pasado algo, pues yo le voy a poner un return nulo, ¿no? ¿Sale? Le voy a agregar un return nulo. Y con eso ya terminé mi cruz. ¿Vale? ¿Ok? Sale. Vamos a agregar aquí al repositorio genérico, a la interfaz, le vamos a agregar algo más. Ajá. Le voy a agregar algo más. Por ejemplo, uno que no estaba o que no está dentro del CRUD es el Search by ID. Ajá. El de buscar por ID. Le vamos a agregar otro que me regrese una lista de elementos T. Ajá. Y que sea así como que un query. Y aquí le voy a pasar una expresión lambda, ajá, que sea el que me lo busque. Entonces ahí obviamente me pone un error, porque dice que expresión no lo encuentra. Le doy control punto, y hasta abajo dice que me va a obtener una expresión, está dentro de using system link queue expressions. Ahí le doy, y le digo que es un query, por ejemplo. ¿Sale? Este es en el repositorio genérico. No se les olvide. ¿Sale? Entonces, obviamente, cuando yo guardo esto, si regreso a mi repositorio genérico, voy a ver que me marca un error. ¿Por qué? Porque dice que no implementa el miembro de la interfaz de query. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Control punto, y le digo que me implemente la interfaz. ¿Sale? Para eso, hasta abajo me va a agregar el método. ¿Sale? Y ahora, ¿cómo hago que me regrese esto?
¿Qué le voy a decir? Ah, pues nada más return de mi colección punto find le voy a decir que me pase el query. A ver, no se puede convertir en expression. Ajá. Enter expression. A ver, déjenme revisar el acordeón. ¿Lo tengo por acá? No, no lo tengo por acá. Ah, ok, ya. Sale. Ajá. A ver, vamos. Regresemos por favor a la de repositorio genérico. Me estaba faltando esto. Es que yo tengo que decirle que es una expresión de una función que me va a regresar un elemento t y que va a ser expresada o su resultado como verdadero o falso, booleano. Entonces en el repositorio genérico completen con esto, por favor. ¿Sale? Entonces ahora sí, regresamos a nuestro repositorio genérico. Y aquí, obviamente, tenemos que completarle. Ajá. Y ven que ahora me cambia el tipo de error. Ahora me marca toda la expresión como error. ¿Esto por qué? Porque me dice que no lo puede convertir. Ah, pues nada más vamos a decirle que lo cambie a una lista. Porque yo le estoy pidiendo una lista de elementos. Ajá. Entonces yo le digo, pues conviértelo a una lista. Y entonces ya me quita el error. ¿Sale? Esto mismo lo pude haber hecho de la siguiente forma, fíjense. Ajá. Que me regrese de mi read.where aquí tengo que cargar el link queue de mi query. Pude haberlo hecho de cualquiera de estas dos formas. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo así y hacerlo de la forma de abajo? Fíjense, la forma de arriba, esto es muy importante, aprendan esto, y no solamente en este lenguaje, en todos. Cuando ustedes estén haciendo una petición de información, ajá, imagínense que nos estamos trayendo toda la tabla. El read, ¿qué hace? Se trae toda la tabla, un select asterisco from tabla. Ajá. Y después de eso le hago una búsqueda, ajá, que es este query. Y después le digo, bueno, el resultado de este query haz esto. ¿Qué pasa? Que aquí me estoy trayendo absolutamente toda la tabla. Si la tabla trajera 30,000 registros y a mí solamente me interesan 2, voy a transportar por la red o por internet 30,000 registros. ¿Qué diferencia hay con hacer esto? Bueno, si yo lo hago de esta forma, yo le estoy mandando a mi servidor la consulta.
el servidor procesa la consulta y nada más me regresa esos 2 registros, no los 30,000. Si lo hago aquí arriba, traigo los 30,000 y entonces en memoria de mi computadora proceso esos 30,000 registros y obtengo los 2 que me interesan. ¿Sale? Entonces, ¿qué me conviene más? Pasársela a mi servidor, ¿no? Porque en el caso de que sea una aplicación móvil, pues imagínense, si estoy conectado por datos, o sea, no por Wi-Fi, imagínense cuánto me voy a estar consumiendo de datos del usuario. ¿Sale? Entonces, aguas con esa. ¿Sale? Entonces, lo correcto es hacerlo así. Aquí a esta colección le digo, busca esto y conviértelo a una lista. Esto está mucho más optimizado que hacer esto. Porque aquí lo que estoy haciendo, fíjense, el read, ¿qué es lo que hace? El read me trae toda la colección y vuélvelo a una lista. O sea, tráeme toda la tabla. Ajá. Y aquí no, aquí le estoy pasando al servidor tal cual, la consulta la ejecuta sobre el servidor y ya más me regresa el resultado. ¿Sale? Es más rápido. Aparte, se supone que el servidor pues tiene más galleta como para procesarla que mi teléfono. ¿Sale? En dado caso. ¿Ok? Entonces, aguas con estas consultas. ¿Vale? Ahí está, perfecto. Bueno. Muy bien. Ya que tenemos esto, vamos a empezar a construir lo siguiente. Ya tenemos terminada nuestra capa DAL, nuestras interfaces, ajá, y nuestra capa common. ¿Qué sigue? ¿Cuál sigue, Roxana? ¿Te acuerdas? La BIS. La BIS. ¿Qué hace la capa BIS, chicos? Ya vimos que en el DAL, en la capa DAL, solamente existen operaciones CRUD. Ajá. ¿Qué hay en la capa BIS? Son todas las operaciones a nivel de requerimiento de usuario. Ajá. Que hace que funcione nuestro software, o que funcione el negocio del software. Entonces, para hacer eso, vamos a darle aquí clic derecho. En la solución agregamos un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, igual. Si ustedes están utilizando .NET estándar, seleccionen .NET estándar. Si no están utilizando NET estándar, seleccionen escritorio clásico y utilicen biblioteca de clases .NET Framework. ¿Sale? Pero en este caso se supone que estamos utilizando NET estándar, entonces podemos utilizar esto. ¿Sale? Esta NET estándar pues la vamos a llamar monitoreo casa.bis. ¿Sale? Le vamos a dar a aceptar. ¿Ok? Este monitoreo casa me genera una clase 1 vacía, la cual pues voy a eliminar porque no me sirve. Entonces la selecciono, le doy suprimir y le digo que sí la quiero eliminar. ¿Sale? Ok, como esta también va a estar utilizando o van a estar pasando los datos, ajá, necesitamos agregar la dependencia de Mongo también, ¿sale? Entonces aquí le damos clic derecho, agregar, administrar paquetes nuggets, perdón, administrar paquetes nuggets. Aquí nos vamos acá a examinar y buscamos la que dice Mongo. Clic derecho sobre el nombre de la capa BIS y donde dice administrar paquetes nugget.
como mango, pero... Sale, aquí ya lo encontró. Lo seleccionamos y le damos a instalar. Les digo, como ya lo tenemos instalado, lo único que va a hacer es jalarlo del repositorio local a la capa que le corresponde. Entonces, teóricamente no debe de tardar mucho. Le decimos que sí queremos aceptar todas las licencias que trae. Listo. Ya está. Entonces ya está. Y ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? ¿Quién se acuerda que le hicimos a la DAL aparte de instalarle el Mongo? ¿Qué otra referencia le agregamos? A las referencias de las entidades y la... Ajá. ¿Cómo le agrego la referencia a las entidades? Los puntos... No. Le da clic. Donde dice dependencias, le damos clic derecho y le digo agregar referencia. Y aquí en este caso, selecciono donde dice proyectos. Y selecciono mi capa common y en este caso mi capa DAL, porque de ahí es donde voy a obtener los datos. ¿Sale? Y le vamos a dar a aceptar. ¿Sale? Entonces ahí ya me generó aquí el Mongo Driver y en los proyectos monitoreo casa common y monitoreo casa DAL. ¿Sale? Ya está. Ok. Bien. Perfectísimo. Vamos, antes de trabajar sobre la BIS, vámonos nuevamente a nuestra capa common y en interfaces vamos a agregar otra. Le vamos a dar clic derecho, agregar nuevo elemento. Y voy a seleccionar nuevamente una interfaz. Esta interfaz, recuerden que su nombre debe de empezar por una I mayúscula. Y en este caso vamos a usar un manejador genérico. Un manejador genérico. ¿Sí? Y vamos a darle Enter. Entonces esta le voy a decir que sea pública. Ajá. Y como va a ser una genérica, le voy a decir que reciba un tipo T. Le voy a decir que cuando T herede, o sea, de tipo base DTO. Ah, por cierto, ¿qué era DTO? ¿Se les quedó de tarea? Ajá. Sí. Bueno. A ver, ¿sí le hicieron? Ahora no está el de las tareas. No, lo que estoy viendo es Sale. Bueno, DTO, aquí se los pongo rápidamente. DTO significa Data Transfer Object o objeto de transferencia de datos en español. ¿Por qué significa? Porque todos los objetos que hereden de DTO significa que van a estar literal subiendo y bajando o transportándose entre las capas. Ajá. Es por eso que es importante que todas las capas conozcan la definición de este tipo de datos. Ajá. Es por eso que hacemos referencia a common. Ajá. Para que todas las capas puedan conocer cuáles son los tipos de datos que le voy a aventar o que va a recibir. ¿Sale? Pues bueno, aquí pues me dice que no encuentra base DTO, le doy control punto
y me dice que está en using casa common entidades. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué va a hacer este genérico? Bueno, de cierta forma va a ser lo mismo que todas mis operaciones cruz. Ajá. Va a ser lo mismo que mis operaciones cruz. ¿Ok? Entonces, vamos a poner prácticamente otra vez mis operaciones cruz. ¿Ok? Sale. Va a ser más o menos así. Le voy a pasar una lista de T y quiero que sea, pero ahora a mí me gusta ponerlo en español, ¿sale? Porque realmente con quien voy a interactuar más va a ser con mi capa bis. Ajá. Solamente con mi capa bis es con la que voy a interactuar. Entonces, me es más factible en español. También lo pueden poner en inglés, ¿sí? Hay quienes dicen que se debe de programar en inglés. Es simplemente una... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pues de cierta forma un estándar que cada empresa puede tener. Ajá. Hay quienes dirán, no, pues tú programa, simplemente programa, ¿no? Y no importa si lo llamas en inglés o en español, que no sería lo adecuado. Otros dicen, no, aquí sí todos los nombres de los métodos deben ir en inglés. O no importa, los métodos deben de ser en español, ¿no? Eso ya depende de cada empresa donde vayan a trabajar. ¿Sale? Ok, entonces, obtener todos. Ajá. ¿Qué estoy diciendo? Tener todos y esto nada más tiene un get. ¿Sale? Fíjense, otro tip. Miren, ¿se fijan que un corchete ya quedó desalineado? Ajá. ¿Sí? ¿Y no les ha pasado que luego tienen mucho código y está desalineado? Ajá. Y que si quieren que se vea bonito hay que estarlo identando manualmente. Bueno, aquí presionamos control K y sin soltar el control presionamos D. Y entonces todo su código de esa ventana se los alinea parejito. ¿Sale? Entonces, pues eso les ahorra mucho trabajo. Obviamente, no les debe de faltar ninguna llave, ningún punto y coma, porque entonces no se los va a alinear. ¿Sale? Ok. Tenemos obtener todos. Tenemos, por ejemplo, aquí agregar un objeto de T que se llama una entidad. Tenemos un objeto T que se llame actualizar, un objeto T se llame también una entidad, y tenemos también un objeto booleano que se llame eliminar, un objeto object ID, que aquí se llama ID, y tenemos también nuestro un objeto T que se llama buscar por ID, y le pasamos un object ID, y le voy a pasar otro que sea, por ejemplo, buscar no, nada más debe de tener estos. ¿Sale? Entonces obviamente este object ID no lo reconoce. Le presiono control punto para que me incluya el using que le hace falta para que reconozca los dos los dos errores que tenemos por aquí. ¿Sale? Object ID. Ok. ¿Sale?
Si ustedes se fijan, es mi mismo CRUD, pero ahora en español, por llamarle así. ¿Por qué? Porque pues yo debo de agregar usuarios, debo de agregar una medición, debo de agregar un sensor. Ajá, eso está por default. ¿Sale? Ahorita vienen las otras operaciones. Ajá. Ahorita vienen las otras operaciones. ¿Sale? Bueno. Ahora, esas son como que las genéricas. Esas los debes de tener todas. Ahora, ¿qué operaciones debe de tener de manera individual un usuario que no tenga un sensor y que no tenga una medición? ¿Qué operación de alto nivel o de requerimientos de usuario puede ser? Que no tenga. Se supone que en el sistema debemos de hacer un login, ¿cierto? Entonces un login lo tiene el usuario, pero no tiene un sensor y no puedo hacerle un login tampoco a una medición, ¿cierto? ¿A quién se le hace? Al usuario, ¿no? Ok, entonces aquí en las interfaces nuevamente le hago agregar un nuevo elemento y le voy a decir que ahora esta interfaz se va a llamar y manejador usuario de usuario, ¿sale? Y manejador usuario. Entonces le voy a dar a aceptar. Esta interfaz también va a ser pública, ¿ok? Y va a heredar de la interfaz. ¿De cuál interfaz? De manejador genérico, ¿sale? ¿Pero qué tipo va a aceptar? Usuario, ¿sale? ¿Ok? Y ahí, pues el usuario no lo reconoce y le digo, ah, mira, ¿qué crees que usuario? Con control punto le digo búscalo y vive en monitoreo casa como en entidades. Ahí está, ¿no? Y ya me lo reconoce. Y acuérdense, como estoy haciendo herencia, aquí estoy haciendo herencia, ya no tengo que escribir otra vez mis operaciones del CRUD. ¿Sale? Ahora, ¿qué hago? Ah, pues nada más le pongo la otra. ¿Sale? Por ejemplo, el login. Pues yo quiero que me regrese un usuario y le voy a poner la operación es login. ¿Qué datos le voy a pasar al login? El usuario tiene qué datos, nombre de usuario y password. Ajá. Y esos regularmente son strings, ¿sí o no? Entonces, string, nombre usuario y string password, ¿sale? Es decir, yo voy a tener un método que yo le voy a pasar el nombre de usuario y el password y me va a regresar un usuario, ¿sale? Va a regresar un nulo en dado caso de que pues, no sea el login adecuado. Ajá, ¿sale? Porque un manejador genérico te falta el público. Ajá. A ver, me preguntaban esto. Fíjense. Me preguntaban este error. Me dicen, ¿por qué me sale este error? Aquí. Y dice, incoherencia de accesibilidad. La interfaz y manejador genérico es menos accesible que la interfaz y manejador usuario. Ajá.
¿Por qué? Porque acuérdense que si yo no le pongo aquí explícitamente el public, es por default privada. Ajá. Y dice, ¿cómo quieres hacer algo público que por definición es privado? No lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba? El error no está en este archivo. ¿Dónde está? En el otro. Aquí le faltaba el public. ¿Sale? Entonces, de este modo, ya las dos ya son públicas y el error mágicamente se quita. Algo que me gusta mucho de Visual Studio es que les dice exactamente dónde está el error. Hay que saber interpretarlo, pero les dice dónde está el error. Fíjense, voy a quitarlo nuevamente. Fíjense, aquí les dice: incoherencia de accesibilidad. La interfaz base y manejador genérico es menos accesible que la interfaz y manejador usuario. Aquí te está diciendo, ¿cuál es la del problema? Esta es menos accesible que esta. Si están hablando de accesibilidad, yo tengo los modificadores de accesibilidad, que los vieron en programación orientada a objetos, que son los privados, los públicos, internos, protegidos, etcétera. ¿Sale? Entonces, si te dice que es menos accesible, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el más restrictivo de todos? Pues es privado. Y por default, por definición, una clase que no le ponemos un modificador de accesibilidad, ¿de qué tipo es? Privada. Entonces, ¿qué es lo que le falta a este? El public. ¿Sale? Entonces, con eso, pues mágicamente este error se quita. ¿Sale? Por eso es que cuando empiezan a trabajar así, deben de saber exactamente cómo funcionan la herencia, los modificadores de acceso, para que cuando les salga un error, no estén buscando, ¿y ahora dónde es? ¿Sale? Entonces, bueno, guardamos todo. Ahora, ¿qué métodos tiene el sensor que no tenga las mediciones? Ya vimos que por default tiene agregar un sensor, modificar un sensor, eliminar un sensor y buscar un sensor por su ID. ¿Sale? ¿Qué cosas puedo hacerle? ¿De qué otras cosas le puedo hacer al sensor? Mientras le piensan, voy agregando la otra interfaz y manejador sensor. Ajá. Y manejador de sensor. Okay. Ahí está. Entonces igual, la hago pública y le digo que herede de iGeneric y manejador genérico. ¿De qué tipo? Ah, pues bien importante. Aquí estoy manejando sensores, entonces va a ser sensor. Y le digo que está en entidades. Entonces, a ver, ¿qué cosas puedo obtener del sensor? Piensen en la interfaz gráfica. Una vez que yo ya entré, que es el método de login, ¿qué me interesaría ver? Pues los datos que están arrojando los sensores. Los datos que están arrojando los sensores. Para eso necesito saber cuáles son mis sensores. ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, ok. Entonces, fíjense. Entonces yo necesito obtener una lista de ¿qué? De sensor. Ajá. Y yo voy a buscar sensores de usuario, ¿no? ¿Quiénes son los sensores del usuario? ¿Sí o no? ¿Qué le voy a pasar? ¿Qué le voy a pasar? El número de sensor que se le asignó. No, a ver. Ve el nombre del método. Sensores de usuario. ¿Qué voy a buscar? Que me dé todos los sensores que le pertenecen a cierto usuario. ¿Qué le voy a pasar a este método para que me regrese todos los sensores? ¿O qué le debo de pasar? ¿Qué es lo único que necesita este método?
Lo único que requiere es el ID del usuario, ¿no? Porque con el ID del usuario, acuérdense que mis sensores pero es un único usuario, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces no necesito medir, ¿verdad? No tengo aquí a quién le pertenece. Bueno, pues ¿qué les parece si le agregamos ahí que pueda ser de varios usuarios? Ajá. ¿Sí? O lo dejamos así. Se le puede anexar otro usuario, ¿no? Y que, por ejemplo, cada persona pueda censar los sensores de su recámara. Digo, sería algo exagerado, pero podría funcionar. ¿Sale? ¿Cómo le hacemos? Aquí, ¿cómo le agrego? El tipo y la unidad de medida. ¿Y aquí qué más? En sensor le voy a agregar una propiedad de tipo Object ID y le digo que está aquí y se va a llamar ID usuario, ¿no? ¿Sale? Con eso ya sé de qué usuario le pertenece, o más bien qué sensor le pertenece a qué usuario, ¿no? Con eso yo ya lo sé, ¿sí o no? ¿Ok? Ahora, fíjense, si yo estuviera trabajando con instrucciones SQL como tal, ajá, yo aquí tendría que modificar mis insert, mis update y mis delete, o sobre todo los insert y los update, ¿sí o no? Porque ahora ya tengo que agregarle esta entidad o esta propiedad, ¿sale? Decirle, pues ahora vas a guardar también el ID del usuario. Como yo estoy trabajando con objetos, yo no necesito hacer absolutamente nada. Lo único que hago es que la defino aquí y se acabó el lío. El objeto lo encapsula completo y dice actualiza este objeto. Ajá. Y el API de MongoDB se encarga de construir el SQL solito y lo inserta. ¿Sale? Entonces vean que es mucho más fácil. ¿Sale? Ok. Listo. Y la medición sí se... Ándale, sí sé de quién sensores. ¿Sale? ¿Qué más necesito? Ok. ¿Qué otra cosa me interesaría saber de los sensores? Piénsale. La ubicación, pero no guardamos la ubicación a menos que la guardemos. Pero aquí tenemos el lugar, ¿no? ¿Dónde está midiendo? Pero esta es la medición. Bueno, vamos a dejarle así. Vamos con la última. Interfaz. Agregamos un nuevo elemento que se llame y manejador medición. Igual debe de ser pública y debe de dar de y manejador genérico, y aquí estoy trayendo una medición. Listo, ya está. ¿Sale? Ahora me interesa saber ¿qué más? Pues yo necesito obtener una lista, perdón, aquí de medición. Ajá. Mediciones de sensor, ¿no? ¿Y yo qué le debo de pasar? Pues un object ID
que sea el ID del sensor, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito, chicos? Ya tengo las mediciones del sensor. Ahora sí me interesaría, por ejemplo, las mediciones de un cierto lugar. ¿Sale? Y aquí en los sensores sí tengo en las mediciones sí tengo los lugares, ¿no? Y es un string. ¿Sale? Entonces, pues lístame todas las mediciones en lugar, ¿no? ¿Sí, no? Y aquí, ¿qué va a ser? Pues un string de un lugar, ¿no? ¿Sí o no? Este con minúscula. Ok. ¿Qué más? Por ejemplo, me interesaría una lista de mediciones superiores a valor. Por ejemplo, yo necesitaría saber es decir, cuáles están arriba de cierto valor. ¿Sí o no? ¿Cuáles están arriba de cierto valor? Y también a lo mejor cuáles están abajo de cierto valor, ¿no? A lo mejor a mí me interesa saber en qué momento hizo frío o en qué momento hizo calor. ¿Sale? O pensando en un reporte, pues a mí me interesa que me arroje las mediciones de sensor en intervalo. ¿Sale? Pues yo le voy a pasar el object ID del ID del sensor, le voy a pasar un datetime de inicio y un datetime de fino, es decir, de este sensor dámelos de lunes al viernes. ¿Sale? De este sensor dámelos de lunes al viernes. Si ustedes se fijan, aquí estoy definiendo, ustedes ya llevaron ingeniería de software, ya saben lo que es un requerimiento de usuario. Aquí estoy definiendo requerimientos de usuario. ¿Sale? Pues a mí me interesa saber las mediciones o las mediciones más altas. ¿Sí? O solamente me interesa saber un número determinado, o sea, no me interesa saber todas las mediciones, nada más me interesa saber las 10 últimas. Solo me interesa saber las 10 últimas. Pues dame una lista de medición mediciones ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos llamar? O le voy a llamar le puedo poner, por ejemplo, top mediciones, ¿no? O últimas mediciones, por ejemplo. Últimas mediciones.
Las últimas mediciones, ¿de quién? Ah, pues a lo mejor de un Object ID, del ID del sensor, ¿no? Yo no, necesito saber las últimas mediciones. Ahora, int, el número. Ajá. ¿Cuántas? De este sensor, ¿cuántas necesitas? Son requerimientos de usuario. Ajá. Son requerimientos de usuario. Y así puedo llenar todas las que yo quiera. Todos los que yo quiera. Fíjense, aquí estoy definiendo el qué quiero, más no el cómo. ¿Sí? El qué quiero. De esta forma, fíjense, algo bien interesante es que alguien, si ustedes trabajan en control de versiones, por ejemplo, con Git, ajá, alguien puede diseñar al mismo tiempo las interfaces y alguien puede implementar las interfaces al mismo tiempo. Se puede estar trabajando 2, 3 personas al mismo tiempo y acaban el software bastante rápido. Ajá. ¿Sale? Porque el que hizo la interfaz de usuario, lo único que necesita es la interfaz. Ajá. El archivo de la interfaz para saber qué le van a entregar. Y entonces alguien puede estar creando la interfaz de usuario y otro en el mismo momento puede estar implementando, o sea, puede estar tecleando el código para que funcione cada uno de estos métodos. Y cuando lo corran, va a correr sin problemas. Porque ya sabes que tú debes de regresar una lista de mediciones y que te van a entregar un ID sensor y un valor. ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es tu bronca, pero tú vas a recibir eso y me debes de entregar esto. Se acabó el lío. ¿Sale? Ok. Ya está. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestras interfaces. Ahora sí nos regresamos a nuestra capa bis. En nuestra capa bis, fíjense. A ver, pongan atención acá. En la capa DAL implementamos un repositorio genérico para cada una de estas. ¿Por qué genérico? Porque las operaciones son las mismas. Entonces no hay necesidad de hacer uno distinto. Aquí las operaciones son distintas. Porque el sensor, el usuario y el genérico tienen operaciones distintas. Por lo tanto hay que implementar un manejador sensor, un manejador usuario y un manejador genérico. ¿Sale? Entonces aquí en el bis vamos a hacer esto. Le vamos a dar clic derecho y vamos a agregar una nueva clase. Esta nueva clase se va a llamar manejador usuario. Manejador usuario. Debe de ser pública. ¿Qué debe de implementar? Y manejador usuario. Ajá. Y le digo que con control punto que manejador usuario vive en common interfaces. Entonces ya la conoce. ¿Ok? Me lo puso en amarillo, pero me lo sigo dejando en rojo. Con el error. ¿Por qué? Porque me dice que no implementa esto. Ajá, entonces le doy control punto y me dice que me va a implementar la interfaz y entonces me genera todos los métodos listos para implementar. Ajá, todos los métodos listos para implementar. ¿Ok? ¿Sale? Todos los métodos listos para implementar. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿de dónde voy a jalar los datos? Pregunta, ¿de dónde voy a jalar los datos? ¿De dónde voy a jalar los datos? De mi base de datos. Pero mi base de datos
¿De dónde obtengo los datos de la base de datos? ¿De dónde? No, todavía no he construido una base de datos. ¿Se fijan? Todavía no he construido una base de datos. He definido entidades. ¿Qué tengo acá que accede a la base de datos? La base de TO. No, base de TO es otra cosa. ¿Es cuál? La capa de acceso a datos. En la capa de acceso a datos yo tengo que hace un insert, que hace un replace, un mcreate y un delete, que son las 4 operaciones básicas, y un read. ¿Sale? Entonces para eso, fíjense, ¿han escuchado el término de inyección de dependencias? ¿No? ¿Están llevando ahorita ingeniería de software o fundamentos? Ingeniería de software. ¿No han visto patrones de diseño? ¿Todavía no ven patrones de diseño? ¿Mandé? ¿No? O bueno, ¿ya vieron Solid? ¿No? ¿No han visto Solid? Solid es para cualquier lenguaje, ¿eh? Es una metodología. Es Solid. ¿No han escuchado hablar de Solid? No, SolidWorks no es Solid. A ver, échense un clavadísimo rápido a internet. ¿Quién tiene internet? A buscar Solid. No les funciona la de docentes porque ya está dirigido por Mac Address. ¿Cuál? Ah, pero yo no tengo acceso a la de cursos. Object Oriented Design, diseño orientado a objetos. Ajá. ¿Pero qué significa Solid? Single Responsibility Open Source. Ajá. Responsabilidad única. ¿La O de qué significa? Abierto. Cerrado. Cerrado. A ver, ¿qué significa? Listo. Sustitución de list. Principio de sustitución de ¿Así? ¿Listo? Con B. List. Lips. En vez de P, dice ¿Así? Sí. Ok, gracias. principio de segregación de interfaz. Segregación de interfaz. ¿Y la D? Inversión de la dependencia. Inversión. Como ve, inversión. Ajá. Ahora sí. A ver, chicos, los principios de Solid son muy importantes que ustedes los aprendan para cualquier lenguaje, ¿sale? Solid es una metodología de desarrollo de, bueno, no es una metodología de desarrollo, es una metodología de creación de código, ajá, donde dice que todas tus clases deben de tener una única responsabilidad. Es decir, no puedes meter en una clase tener todo, solo hacen una cosa, ¿sale? Mis clases de medición solamente hablan de datos de la medición. Mi clase de repositorio genérico lo único que hace es que acceder al repositorio, simplemente. ¿Sale? Está abierto para la modificación. Ajá. Y cerrado para la explotación, es decir, yo puedo modificarlo, pero a la vez otro programador no puede hacer uso que yo no le dé permiso de usarlo.
Por eso la parte de que si sea público o si sea privado. Ajá. Sustitución del ISCOP. Eso significa que yo puedo cambiar las capas, ajá, o mis clases sin problema, sin que yo tenga que modificar código. Y eso es a través del uso de interfaces. Segregación de interfaces, que es justo lo que estamos haciendo ahorita, lo que acabamos de hacer. La segregación de interfaces me va a permitir separar cada uno de mis métodos que yo voy a usar en interfaces. Y eso a su vez me va a permitir que si yo necesito cambiar un método, lo cambie solamente en un lado y todo funciona. ¿Sale? Y la inversión de dependencia o inyección de dependencia significa que ningún objeto debe de crear por sí solo lo que requiere. Se le debe de ser pasado, ajá, o entregado o inyectado. ¿Sale? Así como que, ¿qué onda con esta dependencia? Ahorita les voy a explicar. A ver, por ejemplo, ¿cómo hacemos inyección de dependencias? Bueno, que es la única que nos falta por implementar. De todo Solid, es la única que nos falta. ¿Sale? Bueno, ¿qué es un constructor? ¿Qué es un constructor, chicos? Es aquel que se ejecuta cuando se hace un new, cuando se instancia la clase. ¿Sale? ¿Ok? Y sirve para inicializar algunas variables o algunas cuestiones referentes a la clase. ¿Sale? Esta es una clase, por lo tanto puede tener un constructor. ¿Cómo creábamos un constructor con un code snippet o un fragmento de código? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le poníamos? Una abreviación. Yo le pongo setor, tabulador, y me crea el constructor. ¿Sale? Ajá. Dice que este constructor, ajá, yo para usar estas operaciones de acá abajo, para implementar estas operaciones, yo debo de usar un repositorio. Ajá. Pero yo no voy a usar, o yo no voy a implementar una clase, voy a implementar una interfase. Yo le digo que voy a usar un repositorio genérico de tipo usuario y que se va a llamar repositorio. ¿Sale? Ese repositorio es una interfase y por lo tanto sabe qué métodos son los que tiene. ¿Sí o no? Todos los repositorios. Fíjense. Cuando yo le pongo actualizar, aquí ya lo creé. Nada más definí la variable. Nada más definí la variable. Aquí, por ejemplo, en el actualizar, voy a hacer esto. Regresa de mi repositorio punto create mi entidad. ¿Sale? A ver, ¿cómo es posible que yo pueda llamar un método, ajá, que está definido en una interfaz, pero que no tiene cuerpo? Y sin embargo aquí me deja. Yo aquí le estoy diciendo, lo único que tú necesitas es una clase que implemente esta interfaz, que reciba un usuario o de tipo usuario, y entonces tú ya puedes usar esto. ¿Sale? Agregar. Y fíjense, por ejemplo, en el caso de usuario, no hemos hecho nunca nos hemos metido a la base de datos, ni hemos consultado, ni hemos hecho nada. ¿Sale? Ajá. O sea, hemos tecleado puro código. Return de mi repositorio punto, y mi agregar es que update, ¿no? Y aquí le paso la entidad. Buscar por ID. Pues return
de mi repositorio.search by ID y le paso el ID que me están pasando. Eliminar. Return de mi repositorio.delete y le paso mi ID que me están pasando. ¿Sale? Fíjense, nomás estoy tomando el dato y se lo estoy pasando a la capa inferior. Nada más. El login. ¿Cómo voy a hacer el login? ¿Te quedaste? Ahorita, no se preocupe. Voy a regresar. Ajá. ¿Se acuerdan que en el repositorio tengo un query, no? Le voy a pasar un query. ¿Cuál va a ser el query? Pues que le voy a regresar el objeto P cuando el nombre del usuario sea igual al nombre del usuario que me están pasando y además para ese mismo registro el password sea igual al password que me están dando y aparte le digo ahí está. Aparte le digo que solamente me regrese 1. Ahí está. ¿Sale? Ya está. ¿Sale? Ahí está. Ustedes se fijan, lo único que hice fue acceder al repositorio. Si yo no hubiera creado el repositorio, a mí no me interesa cómo está haciendo este query, cómo está haciendo este delete. Yo simplemente me interesa pasarle el ID y que me regrese el resultado. ¿Cómo lo hace? No sé ni me interesa. ¿Sale? Responsabilidad única. ¿Sale? Yo no me preocupo por acceder a la base de datos. Se va a preocupar la capa inferior. Yo simplemente llamo los métodos que me da esa capa. Se acabó el lío. ¿Sale? Y el obtener todos, ¿qué voy a hacer? Pues que de mi repositorio.read. Listo. Claro que sí. A ver. ¿Sí ya vieron que las consultas así son bien fáciles? ¿Sí o no? Yo desde que aprendí a usar lambdas, me olvidé del SQL. Ya, no, desde hace 2 años, para hacer software, no he tecleado una sola instrucción SQL. Todo lo hago así. Y es más fácil. Cada elemento le voy a llamar P. Ahora, de ese elemento, punto nombre de usuario, es igual al nombre de usuario que me estás pasando. Y que además, ese nombre, el password de ese mismo elemento P, sea igual al password. Si es lo mismo, regrésame el objeto. Y ya. Un solo objeto. ¿Sale? Ahora, ¿cómo voy a obtener el repositorio? Pues yo se lo voy a pasar a través de inyección de dependencias a mi clase. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del constructor. Aquí voy a recibir un iRepositorio genérico de tipo usuario. Y que se va a llamar repositorio. Repositorio. Ahí está. ¿Sale?
A ver, chicos, esto también lo hacen en Java, nada más que no me acuerdo en Java cómo es. Pero yo tengo un parámetro y una propiedad o campo que se llaman igual. ¿Cómo me refiero a uno y no a otro? Aquí está, ¿no? Yo tengo un repositorio, se llama exactamente, bueno, tengo una variable o un campo que se llama repositorio. Y tengo este parámetro que se llama repositorio y se llama igual, con R minúscula, así. ¿Cómo le digo que este repositorio va a ser igual o le voy a asignar a este repositorio este que me está pasando? ¿Cómo le digo? Si yo le pongo repositorio es igual a repositorio, pues funciona, pero aquí me dice asignación a la misma variable. Entonces como que no, ¿verdad? Porque le estoy diciendo a la misma repositorio que me estás pasando, asígnale eso mismo. No tiene caso. No me acuerdo en Java cómo se hace, pero en C# lo hacemos anteponiéndole el this. Ajá. Y fíjense, cuando yo selecciono, vean cuál se subraya. El campo o la propiedad. Y cuando yo selecciono ¿cuál se subraya? El parámetro. Entonces, yo usando el this, le digo, de este objeto, ¿quién es este objeto? Pues es toda esta clase, dame el repositorio, que es este. Va a ser igual al repositorio que me estás pasando. Entonces, esto tan sencillo que es recibirlo aquí y asignarlo así, se llama inyección de dependencias. ¿Sí? Y esto, créanme, que ahorra muchísimos dolores de cabeza. Sobre todo a la hora que te dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar con Mongo. Ahora lo vas a trabajar con una base de datos Oracle. Ah, perfecto. Y ya tengo todo construido. Lo único que hago es crear otra capa DAL similar a esta. O nada más cambio esto de aquí. Y funciona. Y ya. ¿Por qué? Ajá. Porque estoy utilizando patrones de diseño. Por eso cuando creo que es la última unidad, la de patrones de diseño. Cuando vean patrones de diseño, apréndanlos bien e implementenlos en el lenguaje que estén utilizando. Ajá, porque en serio, les ahorra muchísimo, muchísimo código y muchos dolores de cabeza. Y allá afuera, les hacen entrevistas sobre patrones de diseño. ¿Sí? Y el problema es que no muchos los conocen. Entonces, si ustedes saben patrones de diseño, pues llevan una gran ventaja sobre otros que vayan por el mismo puesto. ¿Sale? Y aquí estamos implementando solo algunos, son 26 patrones de diseño. Ajá. Aquí estamos implementando 3 o 4, nada más. Ok. ¿Cómo sería el otro? Ya tenemos el manejador de usuario, ¿qué más? Vamos a agregar una nueva clase que sea manejador sensor. Fíjense que las clases no llevan la i y las interfaces sí lo llevan. Entonces, desde el principio, desde el nombre, yo puedo saber qué tipo de elemento es. ¿Sale? Entonces yo le digo, pues esta va a ser pública y que va a implementar un manejador genérico que va a ser de tipo sensor. Y bueno, primero este está en las entidades y este está en las interfaces y el tercer control punto para que me implemente toda la interfaz. Y después yo le digo, pues ¿qué crees que voy a necesitar? Un repositorio genérico de tipo sensor y le voy a llamar repositorio
¿Sale? Y de una vez le agrego su constructor. ¿Cómo lo hago? De volada, fíjense. Apachurro CT, doble tabulador, me lo arma. Y repositorio genérico que acepte sensores. Y le voy a llamar repositorio. Y aquí nomás le digo dis.repositorio. Este es igual a mi repositorio. Ya lo tengo. ¿Cómo le hago el obtener todos? Ah, por cierto, a ver, ¿qué diferencia ven entre estos métodos? Fíjense. A ver, ¿qué diferencia ven entre estos métodos? ¿Qué tiene el primero que no tenga, o más bien, qué no tiene el primero que tenga el segundo? ¿Qué tiene este que no tiene este? ¿Qué tiene este que no tenga este? Y no estoy hablando de los parámetros, no estoy hablando de esto. A ver. Fácil, 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 fácil. A ver, tan simple, ¿qué le encuentran? No le busquen mucho, ¿qué le encuentran de distinto? A ver, como pasatiempo del periódico, ¿qué serán? Dos diferencias de los métodos. Y no estoy hablando de los parámetros. ¿Cuáles? Las llaves. Este no tiene llaves. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia hay? ¿Mandé? El return. Este tiene return, este no tiene. ¿Qué más? Tú lo mencionaste. ¿Lo acabas de mencionar? ¿Cuál? ¿Este cómo se llama? ¿Mayor que o corchete o paréntesis agudo? Ok. Diferencia. Este es un método. Esto es un delegado. ¿Sale? Delegado. Así como en la política, así como el delegado del barrio. Literal. ¿Sale? Ok. Para que entiendan, un delegado es como... ¿Ustedes tienen hermanos pequeños? ¿Sí? Hermanitos. Supongan que les dice su mamá o tienen hermanos grandes. ¿Sí? Entonces no se los agarran de su puerquito a los hermanitos chiquitos. ¿No? Imagínate que te habla por teléfono tu mamá y estás en tu casa, están los dos, el hermano grande y el hermano chiquito en la casa. Ajá. Te habla y te dice, oye, me voy a tardar, quiero que cuando llegue ya está puesta la mesa. Ah, pues sí, mamá, no hay bronca. Entonces tú le dices al hermanito, oye, ¿qué crees? Me habló mi mamá y me dijo que pusieras la mesa. Ajá. Le estoy delegando el trabajo que yo tenía que hacer, ¿a quién? Al hermanito. ¿Sí o no? Ajá. No me digan que no han hecho eso. ¿No? O se los han hecho a ustedes. ¿No? ¿Sale? Entonces, esto es un delegado. Mayor igual es un delegado. Decir, mira, en lugar de hacerlo yo, hazlo tu método. Una pregunta.
hazlo tu método chiquito, hazlo hermanito chiquito. Ajá. Hazlo hermanito chiquito. ¿Sale? Este es un hermanito chiquito. En lugar de hacerlo yo, hazlo tu hermanito chiquito. ¿Sale? Es un delegado. Eso también existe en muchísimos lenguajes. ¿Sale? Pero al fin y al cabo te ahorra código. ¿Sí o no? ¿Cómo convertir este de método a delegado? ¿Cómo convertir esto de método a delegado? ¿Cómo lo convierto de método a delegado? Simplemente le hago así y ya. Entonces ahora le estoy diciendo, no lo hago yo, hazlo tú. ¿Sale? Ajá. Funcionalmente es exactamente lo mismo. Ajá. Pero es una forma más elegante de teclear código. ¿Sale? Ajá. Porque cuando alguien más vea su código así como que, ¿cómo hizo esto? O sea, ¿qué hace esto? Ajá. A ustedes les pasó ahorita, nunca habían visto algo así. Dicen, bueno, ¿qué hace, no? O sea, pues lo entiendo, ¿no? Pero ¿esto qué es? Ajá. Es una forma más elegante de escribir el código. O más rimbombante. Alguien dijera más dominguera. ¿Sale? Es lo mismo. ¿Sale? Bueno, ya para terminar, vamos a terminar esta clase y ahí la dejamos por hoy. Entonces aquí simplemente le hago return de mi repositorio.create la entidad. Y aquí regreso de mi repositorio.search by ID el ID que me están pasando y del eliminar a ver, aquí tengo un error. ¿Quién me dice cuál es el error? ¿Quién me dice cuál es el error? ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en la línea 10. Lo tengo en la línea 10. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? A ver, vamos a ver el de usuario. ¿Cuál es el error? Si aquí estoy creando un manejador de usuario, implemento la interfaz de manejador de usuario. Aquí tengo un manejador de sensor y aquí estoy implementando, no estoy implementando lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces aquí ¿qué es? Y manejador de sensor. ¿Sí? Ahora sí ya aparece el error. ¿Por qué? Porque control punto, falta el método que dice los sensores del usuario, que era el que estaba esperando llegar. Por eso me di cuenta. ¿Sale? Return de mi repositorio.delete y le paso el ID. ¿Cómo busco los sensores de un usuario? Yo tengo mi return. Return de mi repositorio.query. A ver, ¿cómo va ese query ahí adentro? Una expresión lambda. ¿Cómo va ese query ahí adentro? Bueno, les voy a ayudar. Dice, para cada elemento P, ¿qué más? Así se lee. Para cada elemento P, cuando P punto ID del usuario sea igual
¿A quién? Al ID del usuario que me están pasando como parámetro. Y con eso me trae todos los sensores de ese usuario. ¿Sale? ¿Verdad que es bien bonito? En serio, cuando aprenden a desarrollar software así, dicen, voltean a ver su código de hace 6 meses y dicen, ¿qué porquería estaba haciendo? ¿Sale? A lo mejor ahorita lo ven un poco rebuscado, revuelto, pero cuando lo hagan ustedes y lo hagan 2 o 3 veces, créanme, le van a encontrar mucho sentido. Ajá. Y va a haber clases que hacen un chorro de cosas y que no tienen una línea de código. Ahorita les enseño un ejemplo de una clase que no tiene una línea de código y que hace un chorro de cosas, que genera una API completita de una tabla. ¿Sale? Bueno, ahí está. ¿Sale? Entonces, con esto terminamos. El video lo subo, espero yo, esta noche, para que mañana puedan hacerlo. ¿Sale? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? No olviden darle like y suscríbanse y activen la campanita.